quiero presentar a un invitado más que tiene un apellido complicado, porque no puede ser que todos los invitados tengan apellido. Para mí es porque acá en Entre Ríos debe haber algo con que se ponen apellidos complicados. Hay un problema. Vamos a presentar a nuestro gran colega y más que invitado, Germán Intermeister. ¿Lo pronuncio bien? Perfecto. Presentate, por favor, Germán, si querés inclusive corregirme con el apellido, contar un poquito. Da tu presentación a gusto. Buenas, chicos. Muchas gracias por la invitación. Sí. Antes que nada, igual, antes de lo de mi apellido, quiero pedirle una sincera disculpa por la vez pasada que... Acá ni permiso ni perdón pedimos, No, me quiero disculpar porque el compromiso estaba hecho y bueno, justo a último momento... Situación Qué grande igual porque hay mucha gente que no se disculpa. Hay mucha gente que eso se aprecia mucho. Se aprecia. Olvídate, no hay drama. ¿Qué tipo? Sí, como gente de trabajo que son, el compromiso está en el trabajo, así que bueno, por eso. Gracias a vos, más que nada por sumarte hoy también. Más por que nada decir que somos gente hoy. trabajadora. Sí. Obvio, sí se vio, por supuesto se vio. Hoy te nos vas a sumar a hablarnos de un tema que estuvimos tocando un poco al principio, que hay mucha gente que tiene un tabú, que es la marihuana. Fue el principio con lo que hablamos esto. ¿Alguna vez fumaron? ¿Alguna vez no fumaron? Fueron uno de los temas que fuimos tocando. ¿Qué repercusiones tiene en cada uno? Y por ahí me gustaría que arranques. Por ejemplo, ¿qué repercusiones tienen vos? ¿En qué momento lo viste ya como otra cosa? ¿Cómo te lo tomás vos al tema del consumo? Contanos un poco sobre eso. Genial. Bueno, mi nombre es Germán Intermeister, soy usuario de cannabis, lo uso de forma terapéutica, recreativa, por ahí tratamos de no hacer mucho de esas distinciones porque son complicaciones legales que todavía ya vamos a ir un poquito más al hueso. Activista del cannabis y del consumo responsable bajo el paradigma de los derechos humanos y la reducción de riesgos y daños. Está buenísimo. Ya. Claro, es un lugar desde uno se para consciente, digamos, un poco de lo que estaban hablando hoy más temprano, digamos, un poco la elección de la soberanía de los cuerpos, decisiones que uno toma, ya sea, no importa si van desde la pulsión de muerte, de la pulsión de vida, digamos, eso ya será algo más para ir después desandando, pero básicamente es tratar de ser responsables con lo que uno consume y de manera consciente. Entonces, desde ese lugar nos fuimos parando, porque, bueno, básicamente uno consigue la marihuana, por lo menos cuando era más joven, digamos, por ir a pegar, digamos. Claro. Esa era la onda, digamos. Ahí iba a pegar al barrio, qué sé yo, y después, bueno, descubrimos la planta en sí misma, y ahí ya es otro mundo, es otra cosa el consumo. Se da desde un lugar, inclusive, en donde vos tenés contacto con un ser vivo, digamos, en tu casa. Y bueno, así fuimos, digamos, haciéndonos, compartiendo, conociendo gente de la Argentina, ir organizándonos, digamos, en agrupaciones, en federaciones. Hay grupos distintos, ¿no? Sí, y se fue creando, digamos, lo que es el movimiento canábico acá en la Argentina y fue creciendo, digamos, por eso hay como 10 años de historia sintetizar es un poquito complicado. ¿Te interesa darme tu punto de vista? Hay mucha gente que le cuesta distinguir por ahí, bien, o qué es el cannabis o qué es la marihuana, son cosas distintas. Hay distintos tipos. ¿Por qué uno dicen que es mejor y otro que es muy malo? Más o menos para una persona que tenga cero experiencia en este mundo. ¿Qué es un mensaje que dirías o cómo lo enseñarías en ese Yo no quiero catalogar como bueno o malo, digamos, porque sigue siendo una sustancia, Sí. digamos. Ahí hay que poner una diferencia en que, bueno, cualquier droga... a diferencia de un veneno, está en la dosis. Ahí va. Está en la cantidad de consumos que uno hace y en el hábito de consumo que uno tiene. Ahí va. Pero a diferencia de lo que es marihuana, cannabis, es lo mismo. No hay diferencias. Una es una manera más farmacológica, medicinal, si se quiere decirlo, más menos estigmatizante, digamos. Porque antes vos decías marihuana y era como... Es una palabra droga fuerte. dura, peligrosa, Tabú, digamos. Claro. Y estamos hablando de una planta, digamos. Claro, estamos hablando de como cualquier planta que puede llegar a tener Como que diferentes dice tipos de aloe vera. efectos. Claro, Sí, sí. tiene diferentes componentes y además tiene un componente terapéutico y medicinal y paliativo del dolor, digamos, porque se descubrió que el ser humano tiene un sistema endocannabinoide. ¿Qué quiere decir esto? Que puede absorber los cannabinoides que tienen las plantas de cannabis o de marihuana para poder mejorar, digamos, diferentes cuestiones. Digamos, el sistema endocannabinoide después de los 35 años se empieza a deteriorar. Ahí va. Y hay diferentes maneras de consumir el cannabis, ya sea, digamos, fumando, de manera oral, con algún aceite, alguna tinta madre, desde alimentos, digamos. Entonces, ahí se fue descubriendo cada vez
más propiedades, porque te hace como un clic, digamos, en algún punto, digamos, por lo menos en nuestra experiencia y en lo que por ahí comentamos en el colectivo, el contacto con la planta y el tratar de saber cada vez más, digamos, por qué la sustancia estaba prohibida, por qué era tan punitiva, digamos, el hecho de tener una planta en tu casa, digamos. Y bueno, ahí fuimos cruzándonos con historia, fuimos viendo de que las leyes, digamos, prohibicionistas, que es el paradigma principal, y el que nosotros decimos que es el de los derechos humanos y la reducción de riesgos y daños, el que hay que combatir porque la guerra contra las drogas básicamente no sirve. Pregunta, porque he tenido esta conversación con algunas personas, me dicen, la marihuana no es droga. ¿La marihuana es droga? Sí, es una droga, es un psicoactivo, ¿sí? Un psicotrópico, digamos. Pero lo que pasa es que no toda la planta tiene los mismos niveles de psicotrópicos, digamos. Por ejemplo, la planta macho tiene niveles muy bajos. Entonces, por ende, por una cuestión, digamos, de ya ciencia farmacológica, se prohíbe menos, por ejemplo, el cáñamo. Claro, pero tiene un componente adictivo. Pero también tiene el componente psicoactivo, que es el THC. Que es adictivo. ¿Podemos definir eso? No, ¿Qué no es el adictivo. THC? No es adictivo. ¿Qué es el THC y qué es el CBD? ¿Cómo? Perdón. ¿Qué es el THC y qué es el CBD? Si podemos explicar la diferencia. El CBD tiene propiedades más medicinales y más terapéuticas, y el THC es el psicoactivo. Es que una vez que se descarboxila, o sea, llega a determinada temperatura, pasa de su estado ácido a directamente afectar, digamos, determinada parte del cerebro y se convierte, digamos, en un psicoactivo. No llega a ser un alucinógeno porque no tiene esa capacidad y esa potencia, pero sí es un psicoactivo. Ahí donde diferenciamos lo que es el consumo recreativo del medicinal. Claro, pero a nosotros no nos gusta hacer esa diferencia porque ahí entramos en temas de estigmatización del consumidor, del usuario de cannabis, digamos, porque, a ver, hay que abordarlo desde el lado de la salud, desde la salud integral, digamos, el tema de los consumos. A cualquier tipo de consumo, uno puede ser adicto al chocolate, por ejemplo, por decir alguna cosa, digamos. Bueno, no puedo parar de comer chocolate, o hoy que hablaba más temprano también del cigarrillo, no me acuerdo quién de ustedes había dicho que no podía por ahí parar de comer, digamos, con el alimento. Claro, sí. Bueno, cuestiones de hábito. Saquemos, por favor, el consumo, video. Digamos. El video que yo había mencionado que tenía que no quería dejar que me gane el objeto, digamos, como la comida. Claro, eso mencioné. Claro. Me parece que ella hizo una pregunta muy relevante que también estaría bueno que tengas la libertad de desplayarte y explicarnos para los que somos unos ignorantes. ¿Es adictivo? ¿Por qué hay gente que lo considera adictivo? ¿Puede llegar en algún punto a generar una persona dependencia de esto? Siempre, yo creo que la conducta humana tiende a ser adictiva, entonces desde ahí que tenemos que entendernos como seres humanos, digamos. O sea, en sí la droga, la marihuana, no tiene un componente adictivo, pero sí uno es adicto como a esa sensación. O yo lo pienso así, como que digo, si no tiene un componente adictivo, ¿por qué la gente fuma tanto y lo requiere tanto en tantos momentos del día, por ejemplo? Muchas veces para evadir la realidad también, por eso, ahí está la diferencia. En el consumo, digamos, responsable también, decir, bueno, yo consumo cannabis, ¿no? Consumo marihuana, la fumo. Yo sé inclusive que hasta puede tener problemas, digamos, gastrointestinales o en los pulmones por la manera de combustión que haces, ¿no? Entonces, ya sé cuáles son los problemas, digamos, a futuro y ya sé, digamos, cuánto dura en el cuerpo, digamos, los cannabinoides y el THC. Entonces, cada tanto tiempo, por ejemplo, 2 semanas, dejo de consumir cannabis y pasan 48 horas y vuelvo a consumir, mínimo, más o menos. A veces puede ser 3 días, pero por lo general soy un consumidor regular, digamos, del cannabis. El tema está en eso, digamos, el que la sustancia o el objeto no te controle a vos, sino que vos puedas, digamos, de manera consciente ser un usuario responsable, digamos, saber cuáles son los efectos adversos. Digo, a ver, todos ven, digamos, que la mayoría de los opiáceos, o sea, de los medicamentos, vienen con una contraindicación gigante. Total, sí. Digamos, el Nadie cannabis, hace tanto quilombo encima. No. No sé si ustedes toman pastillas, digamos, por ejemplo. Las pastillas anticonceptivas, por ejemplo, te dicen ceguera. Hay una opción que es ceguera, imagínate. Son tremendas. Sí. Lo que dice ahí el prospecto, digamos, y la contraindicación son tremendas, digamos. Y no hay un uso responsable tampoco desde ese lugar, digamos. Entonces, por eso es un tema de salud. Hay que abordarlo desde el lado de la salud. Ese consumo responsable del que vos hablas, ¿se puede? O sea, ¿vos ves que en la mayoría de las personas se logra esto de decir, bueno, sé que cada 2 semanas tengo que frenar un poco para después volver, para que incluso los efectos se vuelvan a ser los mismos? Entiendo, porque el cuerpo también se acostumbra. ¿La mayoría de la gente con esta información lo hace? ¿O por más que tenga la información, no lo hace?
¿Qué es lo que vos ves en el ambiente? Es que es un tema cultural. Por eso precisamente también está, digamos, dentro de lo que son las exigencias en la regulación, digamos. O sea, Argentina atravesó un proceso muy traumático, digamos, en eso. Entonces, culturalmente, después de esas cosas, a la sociedad cae mucho más tarde en materia, digamos, de leyes legislativas, digamos, en materia de normativas. Por ejemplo, no sé, Portugal, la experiencia de Portugal, ahí ellos, bajo este paradigma, habilitaron, digamos, y despenalizaron lo que es el consumo, ¿no? Para no estigmatizarlo. Entonces ya por lo menos salir de ese lugar de ser... Delincuente. Claro, exactamente. No es lo mismo pensar una persona del lado de la delincuencia que pensarlo del lado de un consumidor, de un usuario, digamos. Entonces ahí está la diferencia, digamos, en que culturalmente nosotros tenemos que empezar el camino, digamos, de la despenalización. Se pasó de largo por temas, digamos, económicos, políticos, digamos, en el medio, lamentablemente, y no se tamizó por el lado cultural, por la esfera cultural, digamos. Es decir, bueno, hace falta más, inclusive, información hasta la policía, digamos. Sí. Acá en Entre Ríos nosotros tenemos, con el avance de las leyes, se pudo capacitar a lo que fue las fuerzas policiales de Concordia en términos de actuación protocolar con el REPROCAN. Claro. Porque la Corte Interamericana de Derechos Humanos había dado un fallo en contra, digamos, a la policía de Entre Ríos, y falta hacerlo desde este lado, digamos, de la costa del Paraná también. Organizar esas ponencias, organizar también la información para que el usuario cada vez tenga más poder a la hora de elegir. Entonces hay como, bueno, varias aristas. Nosotros, como cultivadores de cannabis y activistas, lo primero que hacemos es hablar de estos lugares para poder hacerlos entender. Es difícil porque aparte nos toca una parte muy grande que es esto, hacerle entender también a los gobiernos de turno que como componentes de este Estado, digamos, asociaciones intermedias, ya sea desde asociaciones civiles que se han creado ahora, con clubes de cultivo, digamos, donde hay toda una información, se evita lo que es el efecto góndola, digamos, que vos decís, bueno, yo quiero ir a consumir cannabis y te ofrecen otra cosa, que claro, para mí eso es, ya hago un paréntesis ahí, un bolazo, digamos, discutir claro, el hecho de que, bueno, la marihuana es el acceso a cualquier droga. La puerta, digamos. Claro, la puerta de entrada a cualquier droga o del infierno, digamos, es como, bueno, es demasiado, digamos, es demasiado estigma, digamos. En realidad lo que hay que hablar ahí es de un efecto góndola que, claro, cuando vos ibas en ese momento de clandestinidad a pegar, digamos, no es lo mismo de lo que va a suceder ahora con los clubes de cultivo que están por aparecer acá también en la ciudad, donde vos ya tengas un catálogo, te dice, digamos, cuáles son los efectos, la duración, cómo fue hecho, digamos, esa sustancia, digamos, esa planta, con qué se fue, digamos, fertilizando. Entonces vos ya vas a tener una cantidad de información que hacen que vos como usuario cambies tu hábito a la hora de consumir algo. Claro, ¿esa información realmente cambia la conducta y realmente concientiza? Porque yo siento que no es lo mismo tener la información que estar consciente de esa información. Lo digo desde una situación totalmente palpable, que es la gente que yo conozco que consume. Siento que saben que eso de que cada 2 semanas tenés que frenar, que esto, que lo otro, que no es lo mismo fertilizar con esto, que lo otro, pero siento que como que no les importa. Como tipo, para mí falta información tipo, igual, claramente, y está como que siguen. Por eso pregunto si la información realmente termina llegando y concientizando a la gente o si todavía falta un poco más en eso. Yo creo que no es un tema de cuantificarlo, digamos. Yo creo que hay que ponerlo en valor. Hay que empezar a tener estas prácticas y estos hábitos a la hora de inclusive consumir entre amigos, digamos. Yo cuando estoy también entre amigos en una mesa y sigo siendo activista, digamos, y no me puedo sacar, digamos, la ropa, hacerme el banana, decir, che, sí, vamos a escabiar y vamos a mezclar un montón de sustancias, porque no es así, digamos. O sea, lo más factible que pase es que tengas o un mal viaje o una mala noche, digamos, o un mal pasar inclusive al otro día. Pienso también, perdón, que justamente por esta falta de información, a ver, no quiero hacer que la gente haga lo que quiera con el consumo, ¿no? Pero digo, cuando hay falta de información, también uno consume. Y desde estos miedos e inseguridades aparece este mal viaje, aparece como no saber qué hacer, no saber cómo frenarlo, no saber qué está bien, qué está mal, si se puede mezclar con alcohol o no. O sea, es una realidad, la gente consume. Hay alguien que haga algo, viejo, tipo, en el sentido de que está buenísimo que haya activistas y que haya personas que informen al respecto, porque la gente no va a dejar de consumir por no tener la información. Al contrario, va a consumir y va a tener esto que menciona él, que es este mal viaje, que obviamente a mí me ha pasado, tipo, o sea, a lo que voy es tipo, lo pienso, estuve de viaje en Ámsterdam y vos vas a comprar droga con la tarjeta de crédito. O sea, no tenés que darle plata en negro a nadie y no ves a la gente desacatada, desquiciada o haciendo nada. O sea,
Y siento que es justamente por esta información que hay, que no te genera miedo, porque siento que a partir de Sino miedo... responsabilidad, no miedo, sino responsabilidad. Claro, entonces como que... Pero tenés, por ejemplo, permiso, ¿no? Te daban toda la explicación de cómo frenar los viajes, de cómo drogarte, de cómo, si vos no querías tanta intensidad que podías consumir, todo perfecto. Entonces, había un consumo responsable, obviamente te decían la dosificación, si es tu primera vez, si es tu segunda, si ya venís fumando, esto te va a hacer efecto, esto no. Y vos no ves o sea, no conozco a nadie que haya ido a Ámsterdam y haya dicho, fue el peor viaje de mi vida o algo. Es como que hay tanta responsabilidad tanto de las personas que lo venden como de quienes consumen, que en algún punto es como paraíso. Claro, cambia el entorno, digamos, Sí. esto, digamos, sacarlo del lado del tabú, del lado del punitivismo, del lado de la criminalización, digamos, que no sirve, y ponerlo de este lado. Bueno, soy consciente, digamos, de que me gustan los psicoactivos, de que para mí genera, digamos, un efecto terapéutico, digamos, con un consumo responsable, que antes, digamos, de consumir inclusive algún psicoactivo hay un término que se llama set and setting, que tiene que ver con que vos te prepares también y prepares tu cuerpo para recibir esa dosis, pero todo eso se basa con información. Si no hay información no hay poder de consumidor, no hay poder de usuario, no hay poder de soberanía, digamos. Entonces, la información, por más que ya llegue a una persona, llegue a dos, va repercutiendo, porque en tu círculo interno después, o tu círculo, digamos, caliente de amigos, digamos, de familiares, te empezás a animar a dar la discusión, digamos, y esa batalla cultural, que es lo más difícil, digamos, de hacer. Porque salir de un paradigma viejo, completamente anclado ya culturalmente en la sociedad, que ha sido para evitar hablar de esas cosas, que es un poco inclusive una mala herencia que tenemos nosotros como argentinos de la dictadura, digamos, porque esta ley también se modificó en la época de la dictadura para continuar a perseguir a personas, a determinadas personas, digamos, determinado sujeto, digamos, sociopolítico. Entonces hay que saber, digamos, eso. O sea, no es lo mismo... me disociaba un poquito porque me acordaba de lo que decía una candidata del PRO, que no es lo mismo que alguien que consuma en el Tigre cannabis que consuma en una villa, digamos. Ahí está la estigmatización. Claro, digamos. sí, es una... Ahí está, digamos. Entonces, en donde hay falta de acceso cultural no se puede, digamos, consumir, o no deberían consumir, o debería estar prohibido y puesto, digamos, el punitivismo. Ahora, si yo lo hago desde un lugar, no sé, del Delta, claro, con todos los privilegios, ya es otra cosa. Bueno, no, hay que romper esos estigmas, hay que animarse a hablar, hay que animarse, digamos, a dar información, digamos, hay páginas, digamos, donde vos podés, inclusive si antes de irte, por ejemplo, no sé, a una fiestita, te vas a la página de Argent Pills y pones la descripción de lo que es esa pastilla, digamos, y te dice si está adulterada, si no está adulterada, porque es un espacio de usuarios conscientes en donde van describiendo inclusive el viaje y para qué lo consumieron. ¿La página? Argent Pills. Argent Pills, así como... Argent Pills, sí. Bien. Lo googlean, ahí pueden inclusive ver y te dice más o menos la descripción, digamos, de lo que tiene y todo, si está adulterada, si no está adulterada. ¿Y qué les pasó? Lo que pasa que también es un lugar en donde es difícil, digamos, el acceso de la información, porque, bueno, es una página de usuarios y no tiene tanto, digamos, movimiento por ahí en claro, términos además, de ingeniería de la página web, ¿no? Claro, no. Y además pienso, bueno, en los países donde está regulado, vos vas, por ejemplo, a una fiestita y te hacen una prueba de la pastilla que vos llevas, entonces ahí te dicen, che, sí, esto es bueno consumir, esto no, entonces así se evitan las muertes que ha pasado tantas veces acá en nuestro país de gente que se muere porque consume pastillas de éxtasis que en realidad son cualquier cosa porque están cortadas con, no sé, suero de caballo, digamos, o sea, con cualquier cosa. Sí, con fentanilo, acá, con sí, lo que sea, con drogas que son muy peligrosas y que no tienen, digamos... Fentanilo era de Estados Unidos, la zombie, ¿no? Sí, que es como un suero de caballo. Sí, exactamente. Bueno, el tema, digamos, ahí está de que ahora con la legalización y la regulación, las asociaciones civiles van poniendo cuerpo, digamos, a esa reglamentación y van poniendo información de cara al usuario porque están en la primera línea. ¿Qué quiere decir eso? En Santa Fe hace poquito, digamos, en mucho, ponele 3 meses más o menos, una fiesta en la que asistí, ya existía, digamos, una asociación civil que puso por primera vez un puestito de reducción de riesgos y daños. ¿Qué quiere decir eso? Es que si vos tenías un mal viaje podías ir ahí, entonces ahí tenías por lo menos un caramelo, tenías una fruta, tenías siempre agua, digamos, y tenías a los chicos preparados, digamos, para atender determinada situación porque estaban con toda la información preparada. Y antes de que comience la fiestita también estaban entregando folletería, ¿viste? Preguntando si vos querías hacer inclusive alguna prueba a alguna droga que vos hayas llevado, digamos, para usar de manera recreativa, digamos, como adulto responsable. Entonces,
está, digamos, cambiando eso culturalmente. Nosotros también lo fuimos haciendo en diferentes jornadas que hacíamos acá del lado activista, pero es algo que ya se incorpora dentro de lo que es las actividades y eventos canábicos, Claro, por ejemplo. Claro, decir, bueno, una guía para volar, digamos. Claro. Entonces un folleto se llamaba así inclusive, en donde decía, claro, esto que nombraban antes. Si era la primera vez que consumías, cómo lo ibas a consumir, cuáles eran las precauciones que tenías que tomar, digamos, cuánto duraba el efecto, la duración máxima del efecto, digamos, inclusive, y cuándo comenzaba a bajar, y qué te pasaba después de que de ese efecto bajaba, digamos, ¿entendés? Que básicamente te da hambre o sueño, Más vale. por lo menos con el cannabis. Con otras drogas tarda muchísimo más, digamos, Germán, el cuerpo. me interesa mucho el tema de ser un usuario, digamos, ser usuario, no sé cómo titularlo, oficial, digamos, O activo. o activo, digamos, de ser activista. Activista. Hace mucho que sos uno para poder ser un usuario, digamos, activista, tiene que registrarse en algo, tiene que... No, es un poco ser activista como ser militante Sí, de la sí, vida, sí, digamos. exactamente. Es un granito de arena que aporta uno individualmente para este colectivo, para tener un mundo un poco más amable, si se quiere, y no tan punitivista y prohibicionista. Exacto. Acá en el chat preguntan dos cosas. Una, ¿cómo es? O sea, si vos no... que ¿es mejor no consumir nada? O sea... Son decisiones individuales. Claro. Yo no puedo decir por eso, digo, no voy a estigmatizar, digamos, las sustancias, digamos, tampoco, como tampoco hago apología. Sí me paro desde un lugar consciente diciendo, bueno, yo soy esto, digamos. Claro. Hay un trabajo ahí. Entonces, para contestar primero a vos, ahí están las asociaciones civiles, está Efecto Séquito, está la Fundación Sanar, digamos, en donde son asociaciones que van a ir generando, además de información consciente y activista, digamos, lugares de usuarios, digamos, responsables. Tenés el ReproCan, lo que hoy en día, por lo menos para lo que es el cannabis, que te dura 3 años, en donde vos podés autocultivar en tu casa, digamos, o si no tenés lugar en tu casa, pasarle a la asociación civil para que ellos cultiven de manera consciente. Claro. Y entonces, pagando una cuota tipo club, vos tenés el acceso al cannabis o a la terapéutica canábica o medicina canábica que vos necesitas. Bien específico, porque ahí cuando ya hay un traslado de lo que es el uso por ahí terapéutico a lo que es más medicinal o paliativo del dolor, hay formulaciones magistrales, digamos, porque el sistema endocannabinoide de cada uno es muy particular, es como la huella dactilar y no funciona cada uno igual. Entonces también tenés que tener un médico, que el médico te haga la receta, es la habilitación a que vos puedas tener, transportar y ser un usuario registrado de cannabis. Está protegido por las leyes, digamos, de datos personales, así que por ahí en algunos carnets para mí hay demasiada información, ya con que sea el número de ID, digamos, ni siquiera tiene que tener el domicilio, digamos, para mí eso ya es demasiada información. Ya estaría, digamos, porque después, bueno, el problema son los debates con las fuerzas policiales, porque hay determinadas interpretaciones de la ley, lamentablemente a esta altura, por esto que decía, de que no pasó por la despenalización del usuario ni de dejar de criminalizar al usuario, lamentablemente. Pasó más por el lado de la legalización y la regulación sin sacarlo de lo que es la ley de drogas. Ahí va. Entonces ahí vos estás ya penalmente haciendo, digamos, una criminalización por ejemplo, usar cannabis. Entonces hay una contradicción legislativa. O sea, si yo no estoy inscripta en esto, ¿cómo se llama? En el ReproCan. En el ReproCan y me encuentra la policía fumando un faso en la calle, ¿me puede llevar presa? No, ¿Cuánto podemos tener no tanto, encima? pero podés tener problemas con la ley, sí, y te pueden sacar, hacer ¿no? una causa, digamos, y mandar una instrucción a la justicia, porque precisamente ya tenés, digamos, esos canales, digamos. Claro. Pero bueno, si es poco, se sigue entendiendo que es para consumo personal. ¿Cuántos gramos podemos tener encima sin estar en la ReproCan? No, pero ¿cuánto podemos estar encima para que no seamos detenidos? O sea, ¿hasta cuánto podemos tener y que se siga entendiendo como consumo personal? Si no estás registrado en ReproCan, es una interpretación de las fuerzas policiales en ese momento y es una interpretación inclusive del fiscal o del juez de turno, digamos. Entonces, ahí está el tema. Si vos tenés ReproCan, podés transportar hasta 40 gramos, hasta 6 frascos o hasta 9 plantas. Es un montón. Es un montón. Es un montón. Y ya hay datos en donde se animaron a hacer precisamente ese traspaso, digamos, a activistas y han viajado en avión de Argentina a España, por ejemplo, con 40 gramos, digamos.
Pero bueno, tenés que avisar, vos podés avisar, inclusive podés viajar en colectivo, podés Claro. viajar en avión, siempre y cuando vos también te pares de este lugar que es de ser un usuario responsable. Germán, digamos. claro. Sí. Vos sabés que tengo una conocida que viajó de Buenos Aires acá y me dijo, viajé tranquilamente con el certificado y demás y no tuve problemas. Dijo, fue algo genial porque en otro momento hubiese sido impensado y vino en avión, digamos. Ahí va. Claro, o sea, no estás perseguido. Claro, O sea, sí, viajás claro. tranquilo, Sí, sí, viajás sí. como que estoy llevando algo, pero bueno, lo tengo que declarar, digamos. Sí, Entonces sí, vos podés ya directamente avisarle al chofer, digamos, le mostrás el ReproCan, le mostrás, digamos, ahí el papel Hay de que avisar permiso. siempre. No siempre inclusive, porque ahí está, digamos, esto de que yo te decía Claro. de los datos personalísimos. Pero sí estar, digamos, con esos papeles al día, que hoy por hoy lo puedo tener en Mi Argentina, en el celular, siempre y cuando la aplicación de Mi Argentina Ande. funcione bien. Por eso yo recomiendo guardárselo en WhatsApp en todo caso, porque tenés la posibilidad de bajarlo en formato PDF, entonces lo guardás ahí y ya lo tenés, Claro. tanto al permiso de circulación como también al ReproCan, digamos, la habilitación. Por eso. Entonces, el tema, digamos, volviendo ahí, es que obviamente si te agarran con poco y no tenés el ReproCan, y sí, vas a tener problemas, vas a terminar, digamos, informado. Ahora, ¿cómo vos te Defendés. registrás en... Ah. No, defendés sí, porque también nosotros estamos ahí en el medio, podés contactarte con nosotros, digamos, nosotros trabajamos en una cooperativa de cultivadores, que es Cooperativa de Cultivos en Red. Después están estas otras agrupaciones, después también hay información, digamos, en la web de cómo poder munirte de eso. Existió en su momento, porque en la época de la clandestinidad, digamos, era muy difícil, lo que se llamaba un habeas corpus canábico, digamos, que lo había hecho un juez, en donde si te detenían por poca cantidad, podías presentar eso a través de un amigo, o de un compañero o un conocido, digamos, entonces ahí ya entraba, digamos, dentro de otras tipificaciones. Porque ahí está la diferencia con la ley, digamos, y lo que criminaliza. Si vos no estás registrado dentro del ReproCan, porque tenés, digamos, tus cuestiones, digamos, vos pensás que capaz que anotarte al ReproCan es como pensaban muchos viejos cultivadores y usuarios, digamos, de cannabis, es decir, es el cuento de saco la cabeza de la madriguera y me pegan. Digamos. Claro. Claro, Sí, te sí, sí. quemás. Claro, estoy registrándome hasta para van a los caer a servicios mi de casa. información. Claro. Yo le decía, pero, no, bueno, pero ahí está la ¿Y qué es discusión. lo Nosotros que- tenemos que dar el salto. ¿Qué es lo que te digamos, en eso. piden? O sea, no se lo dan a todo el mundo a ReproCan, supongo. ¿O sí? El ReproCan ¿Qué te exige, tiene digamos? que ir a través de una receta médica, digamos, una indicación médica. Por eso, lamentablemente, Ahí digamos, va. pasa. O sea, no puede ser por uso específicamente- recreativo. ¿Eh? No es para uso recreativo. Nosotros no hacemos esa diferencia porque Ok. no tiene que ver o sea, lo entendemos del lado de la salud. Ahí La salud vuelvo a ser integral. claro, Puede desde ser la salud recreativo integral. o- Entonces si vos tenés un espacio de recreación, significa que tenés un espacio de esparcimiento, digamos, Claro. inclusive. Digo, está dentro de las 3.8 Es que fue lo recreativo es lo salud. que trabajaron, digamos, varios compañeros trabajadores hace mucho tiempo, como nosotros, trabajadores, obviamente. Por eso el 1 de mayo, que son 8 horas de descanso, 8 horas de trabajo Sí, y sí. 8 horas de recreación. Sí, sí, sí. Claro. Digamos, ¿entendés? Nosotros por ahí en un momento de la historia fue como que, ¿qué pasó acá? Bueno, demencia. Fingimos demencia con el tema de la Con muchas recreación cosas. Sí, sí, y lo pasamos por el lado de que esto no es, digamos, un espacio de salud Claro. ni es un espacio terapéutico. Digo, a ver, muchos, así como se toman una copa de vino a la noche para poder relajarse, dormirse mejor, otros se fuman una seca. O toman medicación a mansalva, digamos. Claro, Sí, 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 sí. bueno, eso peor todavía, porque ahí sí eso genera una adicción, Claro. una dependencia química en el cuerpo, porque el cannabis es esto, digamos, una vez que vos te limpias rápido, el cuerpo solo se Sí. limpia y no genera esa dependencia química en donde necesitas la pastilla para volver a generar la sustancia. Ahora, en relación a eso, sea limpio o no sea limpio, y en relación a lo que decía Edu, de que hay muchísima gente que por ahí está viendo el tema o se está instruyendo, también hay mucha gente que hay términos como, por ejemplo, el mal viaje, lo que es un mal viaje, no saben bien lo que es, y estaría bueno que ejemplifiques un poco qué es eso, qué es sentir eso, cómo se ¿Cómo se siente, llega a eso también? cómo se ¿Cómo siente evitarlo? inclusive para vos el ¿Cómo efecto. evitarlo? O cómo frenar un viaje también, en caso de que te agarre... Primero Podemos vea hacer qué esas es, preguntas, qué es un mal viaje. Podemos empezar a hacer unas preguntas como más así informativas, tipo más cortas y concisas, tipo ¿qué es un mal viaje? ¿Cómo evitarlo? Y un par más vamos armando. Desde el lado del cannabis, el mal viaje, por ejemplo, cuando te da la pálida. Lo que se dice en la jerga cuando te da la pálida, digamos, que básicamente se Sí. te baja la presión, un poco, digamos, de lo que es tu campo visual se empieza a reducir un poco, y ahí tenés que empezar, bueno, a tomar agua, a tratar de subir la ¿Eso pasa glucosa. siempre?
No le pasa siempre a todos, ni pasa, digamos. Pasa cuando a alguna persona, por ejemplo, yo conozco personas que no fuman, digamos, porque siempre que fuman, por más sea una, dos secas, le hace un mal viaje. Entonces, directamente no consumen eso. Aparte del mal viaje, es una sensación horrible, tipo, no es que decís, bueno, pruebo de vuelta. No, Hay gente que te dice, no fumo más. No, sentí que te vas muriendo, digamos. ¿Y por qué se da? No te morís, pero... Porque por ahí son muy grandes los efectos que tiene el THC, digamos, ahí ya hay otra cuestión, digamos, también del avance de la ciencia y los cultivos, en donde buscan que determinado cogollo tenga los niveles de THC más altos, digamos, y, o sea, una vez que el sistema endocannabinoide se rebalsa, no pasa nada. Entonces no se consume más. Lo que hay es un bajón de presión, digamos, y de hambre, porque básicamente es eso. El cuerpo empieza a pedir eso porque capaz que tuviste una mala alimentación antes, entonces hiciste una seca y ahí te causó un mal viaje, digamos, porque te agarró un bajón, digamos, te dio mucha hambre y eso después hizo que vos te recuperes bien. Entonces hay que como Vos subir estás un mal poco la hidratado, presión, digamos. justamente, subir la presión comiendo, tomando líquido. Sí, hay que tomar y- agua, bien. hay que tratar de comer sano, digamos, básicamente sí. Sí, Eso sí, es sí. una Hay cuestión. que ser personas sanas, gente. Y con respecto a los mal viajes que he escuchado también, cuando uno consume, comiéndola, tipo en una comida, a la marihuana, ahí cómo se frena un mal viaje. A mí me dijeron una vez pistacho. ¿Puede ser? Sí, puede ser algo dulce, puede ser lácteo también, tomar un vaso de leche, digamos, para que se vaya lavando más rápido, tomando agua, básicamente es eso, pero no hay manera de cortarlo así de inmediato, De una. no existe. Claro. No existe. Tengo me acuerdo de un amigo que una vez, digamos, cuando iba a pegar prensado, digamos, en ese momento, Sí. terminó teniendo un mal viaje y terminó llamando al doctor a ver qué hacía, digamos, para hacer. Claro. Y el doctor atendió y no sabía qué contestarle. Claro. Y Claro. encima, un médico. No sé, acostate a dormir, le decía. Claro. digamos, no, Sí. no. ¿Diferencias Cero entre análisis. el prensado y las flores? La diferencia es que es un producto, es un subproducto de la marihuana, el prensado, digamos. ¿El prensado ya. que le mal dicen paraguayo? Sí, porque en su momento venía de ahí, pero bueno, Bien. el Está prensado en bien realidad viene de estigmatizado. Sí, México. no quiero que... Yo no lo uso ese concepto, pero sé que le dicen. Claro, básicamente para poder evitar el mal viaje y tener un mal pasar, digamos, a la hora de consumir, tenés que hacer esto de lo que es el set and setting, saber qué vas a consumir, qué tipo de reacción puede generar en tu cuerpo, cuánto tiempo, digamos. Entonces, por ejemplo, yo antes fumaba mucho lo que es el mañanero, digamos, lo que se llama el mañanero. Bueno, ahora yo no lo hago tanto, espero tomar un vaso de agua, tomar unos mates, comer algo, Claro. tener asentado en el estómago, porque yo, por ejemplo, no sé, sigo estudios de California en donde ahí te dice que puedes tener problemas de gastroenteritis por consumir tanto humo, Sí, sí, sí. Claro. intoxicación Como en y demás. ayunas, digamos, no Claro. está tan bueno. Bueno, esa es otra, digamos, de qué manera vas a ingerir, digamos, también el cannabis. Entonces, si vos tenés un mal viaje, si te llega a pasar, digamos, lo mejor que te puede pasar es tener otro entorno, digamos, un entorno cuidado. Eso es parte también del setting, del set and setting, digamos. Ya cuando vos estás ya en el set, cómo te cuidás, con qué entorno, digamos, no consumirlo en cualquier lado. Si lo vas a hacer por primera vez, no se vayan a una tecno y mezclen cualquier cosa, digamos, y mezclen, porque ahí está el problema Claro. también, mezclar muchas cosas. Claro. Hagan con uno solo, conozcan su cuerpo, conozcan los efectos que tiene, digamos, y si tienen un mal viaje, ahí pueden decir inclusive, bueno, esto capaz que no es para mí, no es lo que quiero, no es lo que me gusta, no es lo que estaba buscando, y ahí tomar, bueno, agua, tener algo de fruta, lo mejor es un caramelo, algo dulce que te suba, digamos, la glucosa, y bueno, también, obviamente, un lugar para descansar si llega a pasar, digamos, algo en donde ingeriste una Creo que sustancia también es fuerte. importante la gente con la que uno consume, porque si vos no, o sea, si vos tenés miedo todo el tiempo de que te pase algo y no confías en tu entorno, prácticamente te agarra el peor viaje de tu vida, porque si no sentís que alguien te puede auxiliar en un momento en el que estás sin saber qué hacer, me parece que es importante, ¿no? Olvídate, por eso digo, el entorno también es muy importante, digamos, el entorno cuidado, digamos, el entorno también consciente, por eso es bueno también ser consciente para poder advertir a un amigo o poder, digamos, también ayudarlo. Muchas veces capaz que no sabes qué hacer, digamos. Y, Como no el sé. médico. Claro, sí, también, Tal como cual. el médico, un profesional, digamos, pero bueno. Por eso es que toca, digamos, ese lugar por nosotros
como activista de tratar de instruir a los usuarios o a los consumidores a pasarse a este lugar más consciente y tratar, digamos, de acceder a sustancias que tengan cada vez mayor información para evitar, digamos, estos efectos góndola, y estos lugares donde no está cuidado, digamos, el usuario. ¿Se puede mezclar alcohol y porro? Sí, se puede mezclar. ¿Cuál es el efecto? Cualquier droga se puede mezclar en realidad, pero no es recomendable nunca mezclar sustancias. Cuando vos mezclas, por ejemplo, yo me hago una seca de porro, de faso, y después me tomo un trago de cerveza, te eleva los efectos, digamos. Pero como hay como un desbalanceo, porque el alcohol es más un inhibidor y la marihuana no es todo lo contrario, digamos, es más extrovertida, digamos, si se quiere inclusive, y es propensa, digamos, a abrir, digamos, el sistema endocannabinoide y los receptores, digamos, del cuerpo. Entonces es diferente la reacción. Y si te tomás un champán o un gin, por ejemplo, que es otro tipo de bebidas, en vez de la cerveza otra cosa, ¿que te baja o es lo mismo? No, es lo mismo, el alcohol te lo potencia, digamos. Yo le bien. puse el ejemplo con cerveza porque es lo que Sí, más sí. consumo, Sí, digamos. sí. Siempre se habla de el bajón después de fumar, tipo de comer algo dulce. ¿Siempre pasa eso? ¿Siempre hay bajón? Sí. ¿Sí? Sí, sí, sí. Ya sea o de dulce o salado, digamos, pero también ahí está. Y Digamos. sin O culpa sea que el siempre, bajón. y siempre Lo hay que mejor de ese tener bajón es algo. que sin culpa. Olvídate. Siempre hay que tener algo para comer. Siempre también, eso es parte del set and setting, tener algo para el post viaje, digamos, y que vos puedas tener, digamos, después una buena recuperación, digamos, de los químicos del cuerpo, básicamente. ¿Cultivar o comprar? Cultivar siempre, siempre. ¿Dónde podemos conseguir semillas? Semillas se puede conseguir hoy por hoy gracias a los activistas, la regulación y a algunos políticos que entendieron. En grow shops se puede conseguir en algunas páginas también de Instagram, en donde ya hay registros de cultivadores y cultivares, que es quienes ya hacen semillas. En cooperativas semilleras, digamos, hay. Yo les recomiendo que la primera puerta de fácil acceso e información es vayan a un grow shop. Bien. Hay varios acá. ¿Y cuánto sale una semilla? Y varía el precio. Tenés mercado internacional, tenés mercado nacional. Pero más o menos. Más o menos, y no te quiero mentir porque no estoy muy al Ok. tanto, digamos, en eso, pero capaz que 5.000 pesos te vale un blister de 3 Y semillas. ¿Macho o Cuidar- hembra? Hembra. Hembra. Y cuidar una planta, digamos, por mes, por ejemplo, es como tener un hijo, porque conlleva sus químicos, sus cosas que hay que ponerle a la planta como una planta. Tiene un costo, no es que es tan como poner mis plantas, poner las riego hace 20 días y están ahí verdecitas intentando sobrevivir. Yo entiendo que con una planta de marihuana no es lo mismo, sino que tenés que tener como un hábito de cuidado, ¿no? Sí, sí, hay diferentes maneras inclusive de cultivar, digamos, la planta, digamos, y también poder sacarle más potencialidad, pero sí, es básicamente como una niña chiquita un que chiquito. si se estresa, digamos, la mayoría está, se me muere. No Ah, están porque así, se digamos, estresan, las también. hijas de puta se estresan Claro, encima. sí, se estresan, Acá obviamente. ponen, las hembras son infieles, no confío. pero porque es una planta madre, le decimos nosotros, porque aparte de tener muchos componentes, como vos decís, y propiedades como la aloe que habías mencionado hoy, es una planta que te lleva, digamos, a tenerle cuidado porque absorbe mucho de tu energía, digamos, y también de cómo vos estás, digamos. Si estás muy estresado, la planta lo más probable es también que se estrese, digamos, responde. Como los gatos. Sí, básicamente es una mascota, digamos. Claro. Se vuelve, digamos, un poco así. Si voy por la calle y me encuentro un porro de policía, ¿qué hago? O sea, demos como un paso a paso de qué hacer en ese momento. Tipo, llamo a mi mamá, o sea, ¿qué hago? No, estar Me encuentro tranquilo algo. y decir la verdad. Hoy en día, digamos, hasta creo que para el policía va a De ser convidar. un garrón tener que hacer una actuación, digamos, Claro. porque estás ahí, digamos. Si no tenés mucho, no te preocupás. La idea es tratar de no preocuparse, de no sentir miedo, digamos, de decir, bueno, esto es una sustancia mía, esto es mío, y estar tranquilo. Si se puede y si el procedimiento, digamos, se complica y si podés tratar de pedir, podés pedir, digamos, llamar a un compañero, a un amigo, a alguien que tenga un poquito más de información y pueda ahí, digamos, ayudarte, digamos. Si no, Si también, te piden los datos, ¿es legal, digamos, que te pidan los datos por esa situación? si te piden los datos, digamos, como cualquier persona, en una actitud sospechosa la policía lo puede hacer, digamos, o sea, no hay que negarse porque ya cuando vos decís que no, ahí la policía puede entender que no estás colaborando con la situación y pueden entenderlo como un desacato a la autoridad. Exacto. Entonces ahí se pone más peligroso por eso. Entonces la idea precisamente es estar tranquilo, estar consciente, responder a lo que dice el efectivo policial o la fuerza de seguridad de ese momento y después ser sincero, no, mirá,
La verdad que yo venía, no tengo el ReproCan porque no tengo la plata hoy por hoy para pagarle un médico, que ese es el tema, digamos, hay que pagarle honorarios al médico, porque es lo que faltó ahí de la ley, como no está dentro del programa médico obligatorio, por más que diga que las obras sociales te van a cubrir el cannabis o te van a facilitar el acceso, es mentira porque no están obligadas. Falta eso. Claro. Falta eso, sí. Lamentablemente tendrés que hacer una vía legal y que no es lo más conveniente porque todo eso lleva tiempo. Claro, no es plata, para todos. Energía. No, básicamente son estas cuestiones capitalistas que ponen trabas en el medio como el acceso cultural, el acceso al capital, el acceso a la información. Claro. Por eso. Es realmente interesante todo esto, inclusive la gente seguramente tiene muchas cosas para preguntar, hay muchas preguntas para hacerte. Creo que hay un audio, si no me equivoco, para pasar de alguna persona que tenga alguna duda. Vamos a empezar a escucharlo. Dale nomás. Me pareció muy copado el tema de la licencia, del tema ese que habló Germán recién, de la licencia o el permiso de deportación, el carnet ese que presentás, no me acuerdo bien cómo lo definió, pero me parece muy copado y yo creo que en realidad habría que como difundir la existencia de eso, porque tampoco me parece mal que te detengan o que tengas algún problema legal por tener portación de marihuana o cannabis sin tener licencia o sin tener sin estar avalado por esa institución que mencionó Germán, que no recuerdo el nombre, pero me parece muy copado porque yo lo relaciono con el tema de manejar, sin ir más lejos. No es ilegal manejar, Fumador. es ilegal manejar sin licencia. Ah, otro tema. Claro, Espera. Manejar fumado no es lo más conveniente. No, obviamente. claramente que Pero, no. ¿es ilegal? Sí. 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 Recién ¿Cómo se está constata? tipificando, digamos, eso. ¿Cómo Sí. se constata? Te tienen que hacer un En que test de... estás bajo los efectos de un psicoactivo y hay algunas pipetas que vienen así como Sí, es verdad. para medirte los, Sí, es verdad. los niveles, digamos, de alcohol en sangre, te miden los niveles de THC en sangre. Bien. Hay algunos también sí que sucede eso. ¿Podemos entonces informar a esta persona dónde nos hacemos el ReproCan? El ReproCan se hace a través de Mi Argentina, tenés que tener un usuario sí o sí en la aplicación Mi Argentina, es fácil. Después entras a lo que es la página. Si quieren, yo después le voy a mandar toda esa data bien condensada para que lo puedan publicar, digamos, dejar ahí que está bueno. La verdad que está bueno lo que pregunta y está bueno poder ampliarlo. Y se entra a reprocan.msal.gov.ar con B larga. Una vez que entras ahí tenés inclusive un tutorial, digamos, que podés descargarte, un PDF para saber cómo hacerlo, cómo llevar adelante, digamos, ese registro, porque tenés diferentes perfiles a la hora de generar, digamos, tu cultivo. Después tenés que tener un médico o un conocido, digamos, que sea un médico registrado dentro del ReproCan también. Y ahí se hace un convenio bilateral y a través de eso se hace una receta médica, básicamente. Se hace con médicos inclusive hoy por hoy que lo hacen por videollamada. Si querés puedes entrar a nuestro Instagram en Cultivo en Red, nosotros te ayudamos también con eso. Pasá el internet también. Sí, ¿Cómo es? Cultivos en Red. ¿Cultivos en red? Cultivos en Red, sí, así, como Sí, suena. pues si alguien se quiere informar, se quiere... Sí, si necesita vos como más data del activista, ReproCan, sí, sí, ustedes- lo podemos hacer. También Perfecto. pueden acercarse en los Grow Shop, también Sí. ahí te informan, digamos, sobre eso y ahí te dicen cómo es el trámite para obtener, digamos, ese registro. Perfecto. Una vez que vos ya tenés el registro, no hace falta que inclusive ReproCan te dé la aprobación para vos ya poder comenzar tu De una. terapia o tu cultivo, digamos. De una. Entonces, una vez que ya tenés, digamos, ese registro, lo que vos vas a poder hacer es acceder a ese permiso de circulación. Pero una vez que ya tenés la receta médica, ya está autorizado igual para hacerlo. No es recomendable porque todavía anda flojo de papeles, digamos, como Sí, es sí, tener sí. el título en trámite, digamos, Claro. en la prosecución del trámite, pero si llega a pasar algo, tenés que saber que ya estás resguardado por eso. Acá no hay muchos médicos, lamentablemente. En su momento hubo en el centro de salud del barrio Belgrano un compañero activista médico que me sacó el sombrero, tenía en su espacio, digamos, también había generado un lugar en donde te atendía, digamos, los viernes, si mal no recuerdo, los jueves podía sacar turno y él te tramitaba, digamos, el ReproCan de manera terapéutica, paliativa del dolor o medicinal. Y te acompañaba con mucha información. Lamentablemente esos los sacaron, digamos, ahí falta volumen
Claro. para poder decir y exigir, digamos, bueno, el Estado necesita estar más presente precisamente en estas cosas y acompañarnos y acompañar con médicos formados. Que pueda llamar por teléfono a las 4 de la mañana. No, pobre, por los que médicos. estén de turno, Déjenlos por lo menos. dormir, viejo. No lo va a llamar a su casa, No, digamos, llama al obvio. centro de salud y si hay alguien especializado, por lo menos alguien que tenga información, que no Bien. te eluda una pregunta de salud Tal pública. cual, tal cual, tal cual. ¿Esos médicos o ustedes han recibido amenazas por parte de la policía o algo así? Situaciones media desagradables, no digo amenazas, pero de última alguna situación así como media... Mira, no podría decirte porque desconozco, no, pero vos sabés que es una buena pregunta. No muchos médicos se lo hacen, digamos. Claro, Como que o si sea, sos profesional ya eso es otra cosa en esta sociedad, entonces no te Creo van a que andar muchos parando por capaz que no portación de tienen cara, drama, pero mirá si tenencia y eso, mirá etcétera. si piensan, no, me requemo haciendo esto o algo así y es como, no sé. No, de hecho, es más, los médicos en su momento, porque esto es ir haciendo sobre la marcha también en el ReproCan, están dentro de lo que es un consejo honorario consultivo, entonces ellos mismos decían, che, pero yo soy médico y además soy consumidor y no me puedo anotar ahora en el ReproCan. Tenemos un inconveniente ahí. Claro. Entonces lo modificaron y ahora los médicos también se pueden registrar. Claro, eso está buenísimo porque, no sé, creo que pasa incluso también con el aborto legal, ¿no? De los médicos que daban la conciencia que sí o que no, pero bueno, que se garantice que haya, que el Estado tiene que garantizar que haya gente para que se pueda dar ese derecho, ¿no? Sí, tal cual. Igual así es como que, menciona él, es una cuestión de salud pública. Por eso. Tenemos que estar Sí. al tanto, digamos, como profesionales de la salud, por lo menos saber de qué se está hablando. Claro. Sí. Por más de que uno lo avale o no lo avale. Sí, aparte desde el lado de la ética, porque así como lo mencionaba ella, para que no cualquier médico, digamos, te diga, no, por mis creencias yo no voy a Claro. hacer esto. No, tenés una responsabilidad ética profesional. Totalmente. Perfecto. Totalmente. No, realmente bastante instructiva la charla. Sí. No sé si como cierre querés dejar algún mensaje, algo para los pibes que te están escuchando, algo que quisiera meter en el tema, que le haya servido la información, algo que digas, bueno, esto tiene mucho valor este mensaje y quiero dejarlo acá, porque tal vez no se habló. Bien, sí, que sean responsables con lo que van a consumir, ya sea lo que se van a meter al cuerpo, es como, bueno, es un templo el cuerpo, Sí. hay que tratar de ser lo más consciente, entonces desde ese lugar, de esa manera interna hacia afuera, siempre vas a tratar de estar mejor, digamos, inclusive te vas a dar cuenta, digamos, ese camino de quizás mal consumir que tenés, digamos. Hoy en día vamos a tener más adelante ya dispensarios acá con cada vez más información y vamos a empezar a tener también lugares de recreación en donde va a haber puestitos de información, de consumo responsable básicamente y eso, digamos. Desde Tratar ya, de señores. entender eso. Consumo responsable, señores. Germán, de verdad, muchísimas gracias por sumarte. Apreciamos tu tiempo y muy instructivo, muy instructivo. Muchísimas gracias. Gracias Gracias por la Germán, invitación.